Vamos a volver a este tema. En este momento, los magistrados del Tribunal Superior de Bogotá están hablando de las interceptaciones a Diego Cadena, que ahí también hay otro punto importante porque se dice que se vulneró el derecho, la relación entre abogado y cliente, pero sin duda lo que acaba de pasar es mucho más importante. Esta es una polémica de que tenemos ya 7 años, Marta, porque esas interceptaciones chuzadas, las llamaron muchos, pues fueron muy polémicas y fueron parte fundamental en este proceso. Imagínense, estas se hicieron en 2016, en donde la policía judicial sabía desde el minuto número 1 que estaba interceptando al expresidente Álvaro Uribe, pero aseguraron que fue un error sin dolo, es decir, sin mala fe, y que creían que estaban escuchando a Milton Córdoba Manyoma. Pues señores, la magistrada Alexandra Osa Sánchez, la magistrada Leonor Oviedo Pinto y el magistrado Manuel Antonio Merchán del Tribunal Superior de Bogotá acaban de decidir en segunda instancia que esta evidencia es ilícita, es una prueba ilícita, por lo tanto, sale del proceso en contra de Álvaro Uribe y aquí, señores, se cae prácticamente un 40% de la evidencia en contra del expresidente Álvaro Uribe y por supuesto esto también tiene que ver con el proceso a su entonces apoderado Diego Cadena. Aseguran que el hecho de que hayan calificado el hallazgo como casual no quita la gravedad de que le violaron los derechos al expresidente Álvaro Uribe, específicamente la violación al derecho a la intimidad, que está sustentada en tratados internacionales y en la Corte Constitucional. Este punto es de suma gravedad porque nos marca un derrotero para lo que viene en adelante y posibles nulidades de otros apartes de la sentencia en primera instancia de la juez Sandra Heredia. Entonces, repetimos, se anulan del proceso, se sacan del proceso por ilicitud las llamadas chuzadas por error al expresidente Álvaro Uribe, ordenadas desde la Corte Suprema de Justicia. Marta, y aquí es muy importante porque la verdad era una de esas casualidades muy extrañas. El argumento de la Corte es, estamos investigando a un señor por parapolítica, ordenamos escuchar a ese señor porque está investigado por parapolítica, pero esto se produce en un momento de muchísima tensión entre Álvaro Uribe y unos magistrados de la sala penal y resulta que oh sorpresa, termina interceptado el expresidente Uribe y la Corte dice, oiga, lo escuché por error, pero eso que usted dijo ahí me va a servir para abrirle un proceso penal. Eso sonaba muy difícil. Lo dice en palabras del magistrado Manuel Antonio Merchán, dice que este episodio plantea varios interrogantes judiciales. Dice, ¿por qué se interceptaron ambas líneas? ¿Por qué también estaba interceptado el congresista? ¿Por qué interceptaron a la vez al expresidente Álvaro Uribe? ¿Por qué sustentaron legalmente esas interceptaciones en generalidades? También aseguran que era imposible que se hubiera podido haber una confusión de buena fe porque le habían pedido a Movistar certificar quiénes eran los dueños de la línea. Es lo que y aseguran siempre, claro, y aseguran que en otros procesos ya se sabía cuál era la línea de Milton Córdoba Manyoma y cuál era la línea de Álvaro Uribe. Aseguran que si bien no pudieron escuchar en interrogatorio a los dos oficiales de la policía que hicieron las interceptaciones, miembros de la policía que hicieron estas interceptaciones, aseguran que se extrae, se sale, sacan del proceso estas interceptaciones que desde un principio la defensa de Álvaro Uribe había calificado de ilegales. Bien, Marta, hay que esperar a ver cuál es la decisión final del tribunal, pero a mí esto me plantea de todos modos unas dudas muy grandes, porque si esto no fue por error, si se plantean las dudas que está planteando el tribunal, eventualmente nos vamos a encontrar con compulsos de copias para que esto se indague bien y se investigue. Ya lo dijeron que no había podido escuchar a estas dos personas, pero que iban a exigir una inspección detenida a este proceso. También dijeron que la fiscalía, porque no es solamente la juez Heredia, sino que la fiscalía no había sustentado la licitud de tener en cuenta esta evidencia para imputarle cargos a Álvaro Uribe. Aquí, señores, empieza, digamos que a tambalear parte del sustento del fallo en primera instancia por parte de la juez Sandra Heredia. Claro, Marta. Y hay aquí varios conceptos que son interesantes. Cuando la jueza Heredia, pero también la fiscalía avalan estas interceptaciones, dicen que son una prueba sobreviniente, una prueba que aparece por casualidad, pero que da indicio de un hecho tan grave que da lugar a incorporarla a un proceso judicial. Y hay otra tesis que están allí tocando, Marta, la del árbol envenenado, que es muy interesante. Árbol envenenado es que si la prueba de origen es ilícita, todo lo que sigue de ahí en adelante es ilícito y no se puede considerar en un proceso. Son disquisiciones muy jurídicas. Además, aquí hay una cosa muy importante, John, y es que está tocando también
el trámite que este expediente hizo en la Corte Suprema de Justicia, Claro. que curiosamente es donde va a volver, porque seguramente después de este fallo, que lo conozcamos en su integralidad, va a haber casación ante la Corte Suprema. Pero aquí cuestiona el trabajo de Óscar Álvarez, el analista que entregó esa evidencia que acaba de calificarse como prueba ilícita. Claro que sí, tema muy, muy, muy importante. Vamos a volver a esta audiencia importantísima, histórica, en el Tribunal Superior de Bogotá, que está decidiendo en segunda instancia la suerte del proceso contra el expresidente Álvaro Uribe, que en primero terminó en condena por los delitos de fraude procesal y soborno a testigo en proceso judicial. Vamos de nuevo con John Pérez a la audiencia. Sobre el secreto profesional, naturaleza, alcance y límites. El artículo 74 de la Constitución consagra la inviolabilidad del secreto profesional, protegiendo la confidencialidad de las comunicaciones abogado-cliente como parte del derecho a la defensa y a la intimidad. Esta garantía no depende de la existencia de poder formal ni de que exista un proceso penal en curso. La Corte Constitucional, en sentencia ST 708 del 2008, ha precisado que la relación abogado-cliente exige mayores garantías para restringir la privacidad, dada su conexión directa con el derecho de defensa. En el ámbito jurídico, la interceptación ilegal debe ser fuertemente sancionada. Sentencia SC 301 del 2012, pues la inviolabilidad no admite márgenes para que el legislador defina excepciones arbitrarias. La Corte Constitucional, también en sentencia SC 411 del 93, excluyó la excepción que permitía revelar secretos para evitar delitos futuros. La Ley 1123 del 2007 prevé una excepción disciplinaria para evitar la consumación de un delito aplicable solo al profesional, no al Estado. Ello no implica que el derecho sea absoluto, puede ceder ante bienes jurídicos superiores bajo criterios de proporcionalidad e inminencia. El Estado no puede invocar excepciones previstas para el abogado como justificación para interceptar comunicaciones. La Corte, en sentencia en auto APS 642-2017, ha reiterado que el intérprete no puede crear excepciones no contempladas en la ley. La protección decae únicamente cuando la relación se desnaturaliza para facilitar conductas ilícitas. Se trae a colación casos jurisprudenciales relevantes en los cuales ha validado la interceptación cuando el abogado participa en un plan criminal. Se precisó que el secreto profesional no protege comunicaciones orientadas a la comisión de delitos. La garantía se predica al ejercicio lícito, no de actos ilícitos disfrazados de asesoría. Sobre el alcance y extensión del secreto profesional. La protección no se limita al defensor técnico, incluye asesorías previas y posteriores, incluso sin poder formal. El secreto cubre información confidencial revelada en un contexto de confianza, no cualquier interacción con un abogado. Se extiende incluso a colaboradores del abogado bajo su dirección para evitar vulneraciones indirectas. Los sistemas jurídicos comparados reconocen esta extensión, salvo excepciones legítimas previamente definidas. De la interceptación de la línea 301-2796 asterisco y análisis de licitud en cuanto a la protección internacional y la extensión del secreto profesional. Se acude a sistemas comparados como Alemania, Estados Unidos, Canadá, que extiende la protección del secreto profesional a colaboradores bajo supervisión del abogado conforme a precedentes que se citan en la sentencia. Se reconoce la protección reforzada del artículo 8 y a las comunicaciones del abogado-cliente, incluyendo el entorno profesional. En Colombia, la Corte Constitucional ha precisado que la reserva puede compartirse con terceros que tengan interés legítimo, obligados también a mantener confidencialidad. En el fundamento de la interceptación de la línea mencionada, tenemos el informe que termina en 390 del 16 de marzo del 2018, elaborado por Luz Mirella López en cumplimiento de los autos del 22 y 23 de febrero, radicados 52-240, ordenó establecer visitas a Monsalve, identificar datos biográficos de cadena y obtener registros fílmicos. El informe, terminado en 392, sustentó la orden de interceptación de la línea 301-2796 asterisco asignada a cadena. A diferencia de la línea 317-5050, la interceptación se basó en información suficiente que acreditaba contacto ilícito con Monsalve. No existía vínculo profesional Uribe-Cadena que ameritara protección reforzada en ese momento. La hipótesis investigativa apuntaba a presiones a testigos. Si bien la protección no depende del poder formal, las primeras escuchas revelaron vínculo profesional. Se citan
las escuchas realizadas. La orden y continuidad del monitoreo fueron razonables ante indicios de instrumentalización de la relación profesional para cometer ilícitos, presión a testigos, aunque las sentencias citadas por la Quo no contienen las expresiones transcritas, la excepción jurisprudencial se justifica por la desnaturalización del vínculo. Conclusiones del tribunal. No prospera la pretensión de exclusión de las conversaciones interceptadas en la línea 30.127.96 asterisco, pues la medida se sustentó en motivos fundados y se ajustó a la excepción aplicable cuando la relación abogado-cliente se convierte en medio para la comisión de delitos. Ahora pasa el tribunal a analizar